El tema del cual les voy a hablar es sintaxis. Quiero explicarles que cuando en lengua estudiamos sustantivo o adjetivo por separado o sintaxis, que es análisis de oraciones, lo hacemos simplemente, hacemos un recorte en la lengua simplemente para poder estudiar el tema, para poder analizarlo, para poder reflexionar sobre el tema, pero no se da de manera aislada. Es decir, cuando uno ve una oración, esa oración tuvo algo antes que se ha dicho y algo que se dice después. Por lo tanto, nada es aislado, todo forma parte de un todo. Eso hay que tenerlo en claro, que cuando alguien estudia una parte de la lengua, no es que está aislada de todo, sino que simplemente se lo acota, se lo recorta al tema para poder estudiarlo, pero todo forma parte de un todo. La gramática es el estudio y la descripción y explicación de una lengua. El estudio de la lengua se divide en distintos niveles, es decir, podemos estudiar la lengua desde distintos niveles. Tenemos uno de ellos, es el morfológico. El morfológico se ocupa de la estructura interna de las palabras y estudia cuáles son las partes con significados que la forman. Cuando yo les expliqué en clases anteriores verbos, les conté que un verbo se dividía en dos partes, de acuerdo a su forma, es decir, morfológicamente. Una parte se llamaba raíz, que era la que me daba el significado de la palabra, y otra era la terminación o desinencia. Entonces ahí yo les estaba hablando desde el nivel morfológico. Bien, hay otro nivel desde el cual se puede estudiar la lengua, que es el léxico semántico. El semántico es el que estudia los significados de las palabras, las oraciones y los textos. Luego el sintáctico es aquel que se va a encargar de estudiar la forma en que se combinan las palabras, cómo se identifican los núcleos y modificadores y cómo se constituyen las oraciones. Va a estudiar la estructura de la oración. Luego también vamos a hablar del fonológico. El fonológico se encarga del estudio del sistema de los sonidos de la lengua. Luego tenemos el fonético, que se encarga del hecho físico del sonido, el hecho concreto. Vuelvo a repetir, la sintaxis estudia la forma en que se combinan las palabras en el sistema, en una oración. Análisis gramatical es el estudio, ¿sí?, de cómo la unidad máxima, que es la oración, se estructura. Una oración, vamos a aclararlo, es una unidad de sentido con independencia sintáctica y figura tonal propia. Es decir, independencia sintáctica porque una vez que comienza con mayúscula y termina con punto, ya ahí tiene su independencia, digamos, la podemos analizar como una oración. Figura tonal propia quiere decir que cuando yo pronuncio o leo esa oración, tiene un comienzo y un final. Por ejemplo, yo digo, Juan compró flores. Ahí ya le doy la terminación, esa figura tonal propia, que no es propia de otra oración que quizás le sigue. De oraciones. Podemos decir que tenemos oraciones simples, que son las que constan de un sujeto y predicado y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es simple y el predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos, porque dentro del sujeto puedo encontrar un sujeto compuesto, ¿sí? Bien, un ejemplo de oración simple: Juan compró una casa. Es una oración clara. Juan compró una casa, Claudia caminó por el parque. Les digo oraciones sencillas para que puedan comprenderlas, ¿sí? Esas son oraciones simples. Oraciones compuestas o complejas
son aquellas que están seguidas de otra oración relacionada o subordinada a otra. Por ejemplo, las oraciones compuestas, un ejemplo, de oración compuesta sería: Juan compró una casa y su madre la habitará. Las oraciones compuestas, como les venía diciendo, por coordinación, son las que se unen a través de un nexo coordinante. Acá, cuando dice Juan compró una casa y su madre la habitará, está unida a través de un nexo coordinante, que es la I, que es un nexo coordinante aditivo. De esta manera nos muestra dos proposiciones. Juan compró una casa es una proposición y su madre la habitará es otra proposición. También tenemos que decir que la oración compuesta o compleja es aquellas que se relacionan a través de un relativo y se las llama subordinadas, ¿sí? Tienen una proposición incluida. Por ejemplo, Juan compró una casa que su madre habitará. El que su madre habitará es la proposición incluida, es decir, hay una oración principal que Juan compró una casa que su madre habitará, y dentro de esa oración principal está incluida esa proposición subordinada, ¿sí? Que se dice incluida. Bien, son aquellas, entonces podríamos decir, que tienen un significado completo, pero que para tener sentido necesitan de la oración principal. Sí o sí necesitan de la oración principal para tener sentido. Es decir, solas no tienen sentido. Necesito tenerla unida a una oración principal para que lo tengan. Cuando le hablaba de oraciones compuestas o complejas, le hablé de proposiciones. Una proposición es una oración, es decir, una palabra o conjunto de palabras con sentido completo. O dicho de otro modo, una unidad semántica constituida por sujeto y predicado, y que puede o no estar acompañada de otros complementos, o puede ir unida mediante coordinación o subordinación. Quería aclarárselos porque se los había nombrado, quería que tuvieran claro qué es una proposición. A continuación les voy a explicar las oraciones simples. Dentro de las oraciones simples tenemos las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Oración unimembre son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y en predicado. Están formadas por un solo miembro. Por ejemplo, baile. Ahí tenemos una oración unimembre con una sola palabra que no puedo dividirla porque yo no puedo decir quién baile. No podemos separar nada, no podemos encontrarle un sujeto allí. Otra de una sola palabra, anochece, relampaguea, diluvia. Son oraciones unimembres construidas con una sola palabra. Otras se pueden construir con una construcción, es decir, se pueden hacer, valga la redundancia, con una construcción. Por ejemplo, baile de fin de curso. No podemos encontrarle allí un sujeto como para adjudicarle, por lo tanto es otra oración unimembre. Es de noche, tampoco. Llueve torrencialmente. Si nosotros quisiéramos preguntarle al verbo, a ver, ¿quién es el sujeto? ¿Quién llueve? No podemos adjudicarle un sujeto. Por eso decimos que es una oración unimembre. Las oraciones bimembres, son aquellas que están constituidas por un sujeto y un predicado. El núcleo del predicado va a ser siempre un verbo conjugado, que concuerda con el núcleo del sujeto en persona y número. Un ejemplo de oración bimembre es Juan compró un auto. Aquí nosotros tenemos un sujeto que es Juan, que es la persona que realizó la acción.
lo que hizo fue compró el auto, si compró un auto, que sería el predicado. Entonces, en este caso sería una oración bimembre. Este tema especialmente lo estoy explicando porque cuando nosotros hablamos de textos expositivos, les aclaré que los textos expositivos utilizan de manera casi predominante, podríamos decirlo así, las oraciones bimembre, porque las unimembres las puede utilizar el texto expositivo para un título, por ejemplo, o un subtítulo, los murciélagos, ¿sí? Entonces, en ese caso puedo utilizar la unimembre para eso, pero lo que predomina siempre en un texto expositivo, o sea que es el texto que me quiere informar, que tiene como objetivo informar, es la oración bimembre. Entonces, la idea es que ustedes aprendan qué es una oración bimembre, cómo está dividida, qué funciones cumplen las palabras que tiene allí adentro. Por eso estamos trabajando esencialmente esto. Y como yo les decía antes, nada está aislado, es decir, esa oración no está aislada, es porque dice algo antes y dice algo después, y está formando parte de un todo. Ahora les voy a hablar de la concordancia. Es un tema muy importante porque se suelen ver tipos de errores cuando se escriben, cuando se redacta un texto, donde las concordancias no existen, es decir, el sujeto y el verbo, por regla general, concuerdan en persona y número, es decir, si yo digo Juan compró flores, no puedo decir Juan compraron flores, porque Juan es uno solo y compraron se refiere a plural, que hay muchas personas que compraron flores. Entonces, eso es algo que tengo que tener en cuenta a la hora de escribir. No puedo decir, otro ejemplo, los jóvenes caminan por el parque, porque los jóvenes son varias personas que caminan. Entonces tengo que poner, los jóvenes caminan por el parque. ¿Entienden? Quiere decir que el sujeto y el verbo sí o sí tienen que concordar en persona, es decir, en primera, segundo, tercera, del singular al plural. Por ejemplo, persona tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, aunque vosotros no lo utilizamos, el ustedes, ¿sí? Y cuando hablamos de número, estamos hablando de singular o plural. ¿Es uno? Singular. ¿Son dos o más? Es plural. La forma correcta, ¿sí?, de la oración anterior que yo les decía, los jóvenes caminan por el parque, es los jóvenes caminan por el parque. Ahí los jóvenes está en plural, ¿sí?, y caminan está en plural. Hay excepciones, obviamente que se pueden encontrar excepciones, pero hay que tener en cuenta que siempre tiene que haber una concordancia. Por ejemplo, las excepciones serían un sujeto colectivo. Por ejemplo, si yo digo la jauría, no puedo decir la jauría devoraron las presas, pues no estoy diciendo los perros, por ejemplo, devoraron las presas. Estoy diciendo que la jauría. Entonces, como es un sustantivo colectivo, en ese caso sí tengo que utilizar el singular. Un sujeto compuesto seguido de un resumidor, por ejemplo, todo, nada, el cielo despejado, una fresca brisa, todo facilitaba el paseo. Es decir, que yo estoy hablando que el cielo despejado y dos cosas, que el cielo despejado y por otro lado una fresca brisa, todo facilitaba el paseo. Y ahí estoy utilizando el singular, no pongo un plural por más que fueran dos cosas. Pero estas son simples excepciones, pero hay que tener en cuenta que siempre cuando uno redacta tiene que prestar mucha atención y observar bien que si yo pongo un sujeto que está en singular, no puedo poner el verbo en plural, no puedo decir, como les decía, Juan compraron flores, porque no corresponde, no hay concordancia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de escribir. Oraciones bimembres. Les recuerdo que
trabajamos este tema de oraciones bimembres, sobre todo porque cuando hablamos del texto expositivo, decimos que los textos expositivos se escriben con el predominante de oraciones bimembres. ¿Por qué? Porque en la oración bimembre en el sujeto tengo del tema del que voy a hablar y en el predicado doy la información de ese tema. Entonces es muy importante reconocer este tipo de oración. Las oraciones bimembres son oraciones que pueden dividirse en sujeto y en predicado. Ustedes tienen que observar que cuando hablamos de sujeto, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos la S en mayúscula para no escribir toda la palabra cuando hacemos el análisis. Predicado, no ponemos toda la palabra completa en predicado, ponemos una P en mayúscula. El sujeto y predicado son dos funciones sintácticas interdependientes, es decir, no puede haber sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. Siempre tienen que estar, ¿sí?, de una manera u otra. Por ejemplo, Juan compró un auto. Aquí tenemos el sujeto, ya está señalado aquí, ¿quién es? Juan. ¿Cuál es el predicado? Compró un auto. ¿Qué es lo que hizo Juan? Compró el auto, entonces es el predicado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de encontrar el sujeto y predicado? Cuando nosotros vamos a analizar una oración, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo, reconocer cuál es el verbo. ¿Cómo reconozco el verbo? Recordando que los verbos son acciones, procesos o estados. Que si yo digo corro, salto, bailo, ahí tengo un verbo de acción. Que si yo digo es, fue, eran, fueron, es un verbo de estado. Si yo digo crece, es un verbo de proceso. Entonces, primero tengo que acordarme que es un verbo. Entonces, lo reconozco. Aquí, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que realizó Juan? En este caso es una acción, no un estado, entonces es más fácil encontrarla porque siempre una acción nos lleva a que hubo un movimiento. Entonces el verbo sería compró. Bien, entonces ¿quién compró un auto? La respuesta, ¿cuál sería? Juan. Por eso a Juan le ponemos sujeto arriba. ¿Por qué? Porque ese es el sujeto, es el que realizó la acción. Luego todo lo que resta es el predicado, por eso le ponemos esa P. Vamos a hablar ahora del sujeto. Vamos a comenzar a hablar del sujeto. Dijimos que las bimembres se dividían en sujeto y predicado. Bueno, ahora vamos a hablar del sujeto. Tenemos que saber que el sujeto es la parte de la oración que tiene como núcleo un sustantivo o una construcción sustantiva que puede sustituirse por un pronombre personal. Él, ella, nosotras, ustedes, ellos. Es decir, que siempre en un sujeto puedo encontrar distintos elementos, que después los vamos a hablar bien, los vamos a nombrar a cada uno y les voy a explicar. Pero lo primero que tenemos que saber que hay distintos tipos de sujetos, es decir, tenemos sujeto expreso o sujeto tácito. El expreso nosotros le ponemos S.E. Es el que aparece en la oración, es decir, el que está escrito, el que cuando yo leo la oración lo veo ahí, está escrito. Por ejemplo, María paseó por el parque. Me hago la pregunta, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Cuál será el verbo? Si dijeron paseó, perfecto, paseó. Es una acción en este caso, paseó. ¿Quién paseó por el parque? María. Entonces, es sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está escrito, porque yo lo veo y está escrito ahí en la oración. Por eso es sujeto expreso. Bien, ¿qué le pongo al final? Oración bimembre, porque yo ya sé que si se divide en sujeto y predicado es oración bimembre. Ya le puedo poner O.B, perdón, ahí dice 2 puntos, pero es O.B. No se le pone 2 puntos, sino un punto solo. También podemos tener sujeto tácito. Cuando es sujeto tácito se le pone S.T. ¿Cuál es el sujeto tácito? No aparece en la oración, no lo veo escrito, pero puedo reponerlo a partir de la desinencia del verbo o porque está sobreentendido. Por ejemplo, si dice, bailaron toda la noche, yo tengo que primero buscar el verbo. ¿Cuál es? ¿Bailaron? Bien, bailaron.
Entonces, ¿quiénes bailaron toda la noche? Yo, tú, él. Para eso utilizo los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. ¿Quiénes bailaron toda la noche? Ellos. Bien, si ponen ellos, se le pone ST y entre paréntesis la persona que realizó, ellos. Luego se le pone detrás, se le encierran, siempre las oraciones las encerramos con corchetes. Se pone un corchete cuando comienza la oración y un corchete cuando finaliza. Y cuando finaliza también lo que tenemos que poner es si es bimembre o unimembre. En este caso, como también se separa el sujeto y predicado, es bimembre. A veces se suelen confundir porque dice como no se le ve el sujeto escrito, porque como no es sujeto expreso, es unimembre. No, quiero decirles que si ustedes a través del verbo pueden sacar quién es el sujeto que realiza la acción, esa es una oración bimembre. O sea que si tiene sujeto tácito o expreso, son bimembres. Les quería comentar que según la cantidad de núcleos que tenga el sujeto expreso, puede ser simple o puede ser compuesto. Si tiene simple, es el que tiene un solo núcleo. Es decir, si es simple, es el que tiene un solo núcleo. ¿Y cómo le ponemos? S.E.S, quiere decir sujeto expreso simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. El núcleo siempre es un sustantivo en el sujeto, ¿sí? La palabra que funciona, ¿sí?, como núcleo dentro del sujeto puede ser un sustantivo, puede ser una construcción sustantiva o un pronombre personal. También puede ser un pronombre personal. Ellos son los que serían núcleo de ese sujeto. En este caso tenemos la oración, la pareja 3 ganó el concurso. Primero tengo que buscar, como yo les expliqué, lo primero que hago cuando voy a analizar una oración es ponerle los corchetes, un corchete al principio, un corchete al final, y después busco cuál es el verbo, trato de reconocer cuál es la acción, el estado o el proceso que aparece ahí. En este caso, ganó, viene de ganar, es un verbo conjugado. Bien, quiere decir que el núcleo verbal es ganó. Entonces, ¿quién ganó el concurso? La pareja 3. Por eso la pareja 3 es el sujeto expreso porque está escrito, ¿sí? Y simple porque ¿cuál sería ahí el sustantivo? Recordemos que los núcleos dijimos que eran sustantivo, construcción sustantiva o pronombre personal. En este caso, en este sujeto, la pareja 3, ¿cuál sería el sustantivo? Pareja es un sustantivo común. Bien, entonces pareja se le pone la N de núcleo. Entonces, tenemos una oración que tiene un sujeto expreso simple, que es la pareja 3, en donde pareja es el núcleo por ser el sustantivo, y luego tenemos un predicado verbal porque ganó es un verbo, simple porque es un verbo solo, que después les voy a explicar bien todo lo de predicado verbal simple, pero bueno, lo estamos colocando ahora, por eso se los digo. Y al final, ¿qué le ponemos? Oración bimembre. ¿Por qué? Porque es una oración bimembre, porque está dividida en sujeto y predicado. También, de acuerdo a la cantidad de núcleos que tiene el sujeto expreso, puede ser compuesto, dijimos. Es el que tiene más de un núcleo, es decir, que tiene 2 o más núcleos. Por ejemplo, Aruba, Cuba y Jamaica son los destinos del viaje. ¿Cuál sería el verbo acá? A ver si pueden identificar el verbo. Aquí no tenemos un verbo fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que los verbos son acciones, estados o procesos. Aquí, Aruba es un verbo, Cuba es un verbo, Jamaica es un verbo, yo jamaiqueo, yo cubeo, yo arrubabeo, ¿cómo sería eso? No, claro que no. ¿Por qué? Porque aquí el verbo es son, que viene del verbo ser. En este caso, son es el verbo conjugado del verbo ser, ¿sí? Por eso podemos decir, ¿quiénes son los destinos del viaje? Aruba, Cuba y Jamaica.
Bien, la respuesta es esa. Por eso le ponemos sujeto expreso compuesto. ¿Pero por qué es compuesto? Expreso porque está escrito, ya lo vemos escrito. Y compuesto, ¿saben por qué? Porque Aruba es un sustantivo propio, Cuba es otro sustantivo propio y Jamaica otro sustantivo propio. Quiere decir que, como nosotros dijimos, que siempre que haya un núcleo, ¿sí? El núcleo la palabra que cumple la función de núcleo en el sujeto puede ser un sustantivo. Bueno, acá tenemos 3 sustantivos, por lo tanto le tenemos que poner núcleo a cada uno de ellos: Aruba núcleo, Cuba núcleo y Jamaica núcleo. Le ponemos entonces, del otro lado ponemos predicado a todo lo que queda, todo lo que resta son los destinos del viaje. Cerramos con corchete y ponemos oración bimembre. ¿Por qué? Porque se divide en sujeto y predicado. Bien, espero que hayan comprendido esto, la diferencia entre sujeto expreso simple, porque tiene un solo núcleo en el sujeto, es decir, quiere decir que ese sujeto tiene un solo sustantivo o un solo pronombre o una sola construcción sustantiva, así que marca una, ¿sí? Y después recordar que el compuesto es porque tiene más de un núcleo, es decir, tiene más de un sustantivo, tiene 2 o más sustantivos o 2 o más pronombres personales o 2 o más construcciones sustantivas. Voy a hablar de los elementos del sujeto. Vamos a ver todos los elementos que forman parte del sujeto. Lo primero que encontramos, yo ya se los había comentado en la diapositiva anterior, es el núcleo. Es el núcleo que puede ser un sustantivo o un pronombre personal o una construcción sustantiva. Por ejemplo, el auto se descompuso. Acá tenemos que el núcleo es auto. Auto es el sustantivo, es el sujeto. ¿Quién se descompuso? El auto. Por eso le ponemos sujeto expreso simple. Y auto, como es el sustantivo, le ponemos núcleo. Y luego tenemos el resto, es el predicado, por eso le ponemos la P arriba mayúscula. Y al lado, cuando cerramos, mejor dicho, el corchete, ponemos oración bimembre. Bien, otro ejemplo, él bailó toda la noche. Si nosotros observamos, dijimos que también el núcleo podía ser un pronombre personal, por lo tanto, como él es un pronombre personal, también le ponemos núcleo. Y el resto, bailó toda la noche, es predicado. Acá si nosotros, ¿cómo ubicamos el sujeto? Fue porque pensamos, ¿cuál es el verbo? Reconocimos el verbo primero en esta oración. Bailó. ¿Quién bailó toda la noche? Él. Por eso le pusimos sujeto expreso simple. Bien, y esa oración es otra oración bimembre. Bien, el núcleo del sujeto puede estar acompañado por distintos tipos de modificadores, que son otros elementos que podemos encontrar en el sujeto. Uno de esos elementos puede ser el modificador directo. Le ponemos n.d. Es directo, ¿por qué? Porque modifica directamente al núcleo del sujeto, sin nexo, sin una palabra entre medio que se interponga. Por ejemplo, puede ser, como modificador directo tenemos distintas clases de palabras. Pueden actuar como modificador directo un artículo, un adjetivo que concuerde en género y número con el núcleo. Además, pueden ser modificadores directos los pronombres demostrativos, como este, aquel, auto, ¿sí? O posesivos, mi auto, mi casa, ¿sí? O su casa. Cualquiera de estas clases de palabras pueden cumplir la función de modificador directo en el sujeto. Un ejemplo, un famoso director filmó numerosas películas de suspenso. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era colocar corchetes al principio de la oración y al final. Luego buscar el núcleo verbal, es decir, buscar el verbo conjugado de esta oración. ¿Cuál sería el verbo? Filmó. Bien. ¿Quién filmó numerosas películas de suspenso? La respuesta sería
un famoso director. Entonces, ahí ya arriba nosotros podemos ponerle la S de sujeto. Y la E también, ¿por qué? Porque si está escrito, es expreso, entonces ya tenemos sujeto expreso. Ahora vamos a ver si es simple o compuesto. ¿Cuál es el sustantivo de un famoso director? Director, muy bien, director es un sustantivo común, por lo tanto le ponemos núcleo. Famoso, ¿qué clase de palabra es? ¿Un sustantivo o un adjetivo? Es un adjetivo. Por lo tanto, como dijimos que los adjetivos funcionan como modificadores directos en el sujeto, le ponemos modificador directo. ¿Qué clase de palabra es? ¿Es un pronombre o un artículo? Es un artículo. Como dijimos que los artículos pueden funcionar en el sujeto como modificador directo, le tenemos que poner modificador directo. Le ponemos MD. Bien, y el resto, filmó numerosas películas de suspenso, le ponemos predicado, verbal porque tiene verbo y simple porque tiene un solo verbo. Y al final de todos le ponemos O.B porque es oración bimembre. Con los modificadores del núcleo del sujeto o los elementos que podemos encontrar en un sujeto, habíamos dicho que podíamos encontrar núcleo, que podía ser un sustantivo, una construcción sustantiva o un pronombre personal. Dijimos que podía haber un modificador directo, que podía ser un artículo, un adjetivo, un pronombre demostrativo o un pronombre posesivo. Pero también podemos encontrar modificador indirecto preposicional. Se le pone MIP, MIP. ¿Sí? Es una construcción que está formada por una preposición más una palabra o varias. Vamos a ver un ejemplo. Un famoso director de los Estados Unidos filmó numerosas películas de suspenso. Le ponemos corchetes de entrada, adelante de la oración y por detrás de la oración. Bien, luego buscábamos el verbo conjugado. En la oración, en la diapositiva anterior ya habíamos visto que filmó era el núcleo verbal. Acá ya lo tienen escrito, N/B, que quiere decir núcleo verbal. Bien, ¿quién filmó numerosas películas de suspenso? Cuando hago esa pregunta obtengo de respuesta el sujeto, un famoso director de los Estados Unidos. Bien, voy ahora primero a buscar cuál es el núcleo de ese sujeto. ¿Cuál es el sustantivo que está solito, más importante ahí? Algunos podrán decir Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede ser el núcleo. ¿Por qué? Porque está acompañado de los y está acompañado de, sobre todo, una preposición. Y el núcleo no puede empezar con una preposición, por lo tanto, no. Entonces, ¿cuál es el otro sustantivo que me aparece allí? Director, por eso le ponemos núcleo a director. Bien, seguimos. Famoso habíamos dicho que era un adjetivo, por eso le pusimos modificador directo. Dijimos que era un artículo, por eso le pusimos modificador directo. Ahora, de los Estados Unidos, si nosotros observamos esa construcción, está armada por una preposición que es de y dos palabras, los y Estados Unidos, o tres. Bien, por lo tanto, esa construcción que yo estoy viendo ahí en mi sujeto es un modificador indirecto preposicional. Preposicional, ¿por qué? Porque está construido con una preposición que va adelante. Entonces, ¿qué le ponemos? Hacemos una línea a de los Estados Unidos por debajo, dejando un espacio, y le ponemos MIP, modificador indirecto preposicional. Si queremos analizar internamente ese modificador indirecto, le podemos poner a de, que es una preposición, nexo preposicional, NP. Y todo lo que resta a los Estados Unidos le ponemos término. Así es como podemos analizar una oración colocándole acá, ya pusimos varios elementos que me aparecen en este sujeto y en el predicado solamente marcamos el núcleo verbal. Después vamos a ver que en el predicado hay muchos elementos que podemos encontrar. Bien, y cerramos, que no nos tenemos que olvidar, con oración bimem.
con los elementos del sujeto o con los modificadores, en este caso del núcleo del sujeto. Modificador indirecto comparativo, MIC se escribe, establece con el núcleo una relación de semejanza. Está formado con un nexo comparativo, le ponemos N/C. Ejemplos de estos nexos comparativos, como, cuál, y luego se le agrega un término, que le ponemos T, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Una oración de ejemplo: la orquesta, como un robot sincronizado, deslumbró al público. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es colocar corchetes al principio y al final de la oración, luego ubicar cuál es el verbo, reconocer cuál es el verbo. En este caso es deslumbró, perdón. En este caso es deslumbró. Por lo tanto, yo le voy a poner núcleo verbal. Y entonces me hago la pregunta: ¿quién deslumbró al público? La respuesta sería la orquesta como un robot sincronizado. En este caso, tenemos que buscar cuál es el núcleo principal de este sujeto. El núcleo principal es orquesta, que es el sustantivo que no está acompañado de ninguna otra cosa, ¿sí? Está solito. Y podemos decir entonces que la, como es un artículo, le podemos poner modificador directo. Si recuerdan, los modificadores directos podían ser artículos, adjetivos, ¿sí? En este caso, pronombres posesivos o demostrativos, y en este caso, como la es un artículo, le ponemos modificador directo. Luego estamos viendo aquí este nuevo elemento que es modificador indirecto comparativo. Cuando nosotros decimos que la orquesta sería como un robot sincronizado, estamos comparando a la orquesta, estamos manejando una relación de semejanza con la orquesta y diciendo que esa orquesta es como un robot sincronizado. Entonces, como robot sincronizado todo junto, le ponemos MIC, es modificador indirecto comparativo. A todo le ponemos eso, a toda esa construcción. Y a cómo, que lo habíamos dado como ejemplo, ¿sí?, de nexo comparativo, le ponemos N/C, que quiere decir nexo comparativo, y el resto le ponemos término. Recuerdan que se dividía el modificador indirecto comparativo, se dividía el nexo comparativo más una palabra o varios que se le ponía término. Bueno, aquí le ponemos término. Si nosotros queremos analizar internamente el término, le ponemos a un como es un artículo modificador directo, a robot como es sustantivo núcleo, y sincronizado como adjetivo le ponemos modificador directo. Eso es si queremos analizarlo internamente. A veces depende de los profes si uno les pide o no que hagan un análisis interno de cada elemento. Y en el predicado queda predicado verbal porque tiene un verbo que es deslumbró, y simple porque tiene un solo verbo. Y al final cerramos con corchete y le ponemos oración bimembre. Con los modificadores del núcleo del sujeto, vamos a hablar de la aposición. ¿Cómo ponemos debajo para el análisis? Apos. Tiene la particularidad de que puede funcionar en lugar del núcleo del sujeto, sin que se modifique el sentido de la oración. La posición es un sustantivo o una construcción, ¿sí?, con un núcleo sustantivo que modifica directamente sin nexo al núcleo y que se coloca habitualmente entre comas. Esa es una particularidad a tener en cuenta de la posición, se coloca habitualmente entre comas. Desde el punto de vista del contenido, lo que hace la posición es aclarar o reiterar el significado del núcleo del sujeto. Vamos a ver una oración para que la comprendan mejor. Hitchcock, un famoso director de cine, filmó numerosas películas de suspenso. Aquí primero tenemos que encontrar cuál es el núcleo verbal. Filmó, por eso le ponemos núcleo verbal. Filmó viene filmar, ¿sí?
nos preguntamos, ¿quién filmó numerosas películas de suspenso? Hitchcock, un famoso director de cine. Bien, ahora nos preguntamos, ya sabemos que la respuesta es el sujeto, le podemos poner sujeto. Ahora, vamos a ver cuál es el núcleo, cuál es el sustantivo importante, más importante dentro de la oración, y es Hitchcock, que es el nombre, el apellido del director, ¿sí? Por eso le ponemos, es un sustantivo propio, por eso le ponemos núcleo en este caso. Puede ser también un sustantivo común el núcleo, pero en este caso es un sustantivo propio. Y vamos a ver entre comas, encontramos una construcción que dice un famoso director de cine. Nosotros cuando leímos que era una posición, una particularidad que tenía la posición es que solía estar entre comas. Bien, otra cosa que notamos, que nos aparece ahí, nos informa, que me aclara o reitera el significado del núcleo del sujeto. Acá me está aclarando, ¿sí?, que Hitchcock es un famoso director de cine, por eso le podemos poner aposición. Está entre comas, me aclara el núcleo del sujeto, que es Hitchcock, por lo tanto le pongo aposición. Podría haber escrito la palabra completa como yo la hice, o podrían haber puesto apos y punto. Luego, tenemos que recordar de ponerle oración bimembre. Recuerden que siempre primero poníamos corchetes, después encontrábamos el verbo, hacíamos todo el análisis y después poníamos oración bimembre. Miren que yo les puse ahí Hitchcock, un famoso director de cine, sujeto, expreso, ¿por qué? Porque está escrito, porque ahí yo lo veo. Simple, porque tiene un solo núcleo, que es Hitchcock. De esta manera podemos decir que allí tenemos todos los elementos que podemos encontrar en el sujeto. No siempre van a estar todos juntos, a veces no, pero bueno, tenemos que saber, tenemos que conocer cuáles son los elementos que me pueden aparecer. Empezamos con el núcleo, que podía ser un sustantivo, o una construcción sustantiva, o un pronombre personal. También dijimos que podían aparecerme modificadores directos. ¿Qué palabras funcionaban como modificador directo? Los artículos, los adjetivos, los pronombres posesivos o demostrativos. Luego dijimos que también podía encontrar un modificador indirecto preposicional, donde podíamos decir que era una construcción que comenzaba con una preposición y estaba acompañada por una o varias palabras, ¿sí? Y la dividíamos en nexo preposicional y término, cuando la analizábamos por dentro a ese modificador indirecto preposicional. Luego dijimos que también podíamos encontrar un modificador indirecto comparativo, en donde yo iba a encontrar un núcleo de un sujeto y al lado iba a encontrar una relación de semejanza con ese núcleo del sujeto. Como habíamos visto en la oración que decía la orquesta como un robot sincronizado. Como un robot sincronizado era el modificador indirecto comparativo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues empezaba con el cómo, ¿sí? Y estaba en el sujeto, y bueno, y ahí teníamos esa construcción. Luego dijimos por último que nos podía aparecer una aposición. La aposición era aquella que me reiteraba o aclaraba el núcleo del sujeto, que tenía la particularidad que muchas veces aparecía entre comas, entonces me podía dar cuenta de esa manera. Y yo le podía poner apos punto. Bueno, aquí vamos a comenzar con el predicado, que es la otra parte de la oración bimembre, ¿sí? El predicado puede ser de distintos tipos, puede ser verbal o no verbal. Verbal es cuando yo tengo como núcleo un verbo conjugado. Juan compró flores, el verbo conjugado es compró. Bien, ahí tengo un predicado verbal. No verbal, que se pone PNV, ¿sí? Predicado no verbal. El núcleo puede ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio o construcciones equivalentes. Por ejemplo, el viaje, por lo general suele aparecer una coma. El viaje, coma, un pasaje hacia la aventura. En este caso tenemos ¿quién es un pasaje hacia la aventura? Y bueno, el viaje, por eso ponemos sujeto expreso simple al viaje.
predicado no verbal se le pone un pasaje hacia la aventura. Y acá ponemos como núcleo de este predicado no verbal a un sustantivo, que es pasaje. Luego se le pone oración bimembre. Este es un tipo de oración que no la vemos siempre, pero bueno, puede aparecer, puede estar, y ustedes tienen que conocer que también existen predicados no verbales, tienen que saberlo. Con el predicado, tenemos que decir que el predicado verbal puede ser simple si tiene un solo núcleo, es decir, si tiene un solo verbo conjugado, y es compuesto si tiene dos o más núcleos, es decir, dos o más verbos conjugados. Ejemplo, el viaje durará 15 días. Primero encontramos el verbo, acá en este caso será durará, que viene de durar, ¿sí? ¿Quién durará 15 días? El viaje, por eso le ponemos sujeto expreso el viaje porque está escrito, y simple porque el único núcleo que tiene es viaje, que es el sustantivo. Bien, vamos al predicado. Tenemos que decir que es predicado, ¿sí? Verbal, ¿por qué? Porque tiene un verbo, hay un verbo en la oración, en este predicado. Y simple porque tiene uno solito, un solo verbo conjugado, durará. Bien, luego terminamos con oración bimembre. Otro ejemplo, la pareja cantará y tomará clases. Aquí, ¿quién cantará y tomará clases? La pareja, por lo tanto es el sujeto expreso porque está escrito, y simple porque acá el único núcleo que tiene es pareja, que es el sustantivo. Vamos al predicado. ¿Tenemos un solo verbo o dos? No, aquí en este caso tenemos dos verbos. Cantará, que viene de cantar, y tomará, que viene de tomar. O sea que tiene dos verbos. Por lo tanto ponemos predicado, verbal, porque hay verbos, y compuesto, ponemos la C, porque hay dos verbos conjugados. Y al final le ponemos oración bimembre. Esto es para tener en cuenta que el predicado verbal puede ser simple y compuesto. Entonces, el predicado verbal puede ser simple o compuesto. Bueno, ahora vamos a ver los elementos del predicado. Habíamos dicho que uno de los elementos y esencial es el núcleo verbal, pero como modificadores de este núcleo verbal tenemos distintos tipos de elementos, porque todo núcleo verbal va acompañado, puede, no siempre, va acompañado de modificadores. Por ejemplo, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, predicativo y circunstanciales. Vamos a hablar ahora del objeto directo. El objeto directo es por lo general un sustantivo o una construcción sustantiva que aparece en el predicado y que modifica al verbo, que suele responder a la pregunta ¿qué? A veces no, pero en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, Claudio consiguió dinero. Lo primero que voy a hacer es ponerle los corchetes, después encontrar el verbo, reconocer el verbo. En este caso, consiguió. Entonces yo me hago la pregunta, ¿quién consiguió dinero? Claudio. Por eso a Claudio le pongo sujeto, expreso porque está escrito, y simple porque Claudio es el núcleo, que es el sustantivo propio, es el núcleo y tiene uno solo, por eso es simple. En el caso del predicado, nosotros estuvimos viendo recién un nuevo elemento del predicado, que es el objeto directo. Dijimos que nos podíamos dar cuenta si era objeto directo o no, la palabra o la construcción que nos aparece en el predicado, si me responde a la pregunta ¿qué? Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué consiguió Claudio? La respuesta es dinero. Por lo tanto, entonces le puedo poner objeto directo. Entonces, aparte de darme cuenta que dinero es un objeto directo porque es un sustantivo que me aparece en el predicado, también me puedo hacer la pregunta ¿qué? Y entonces, como me responde bien, la respuesta es correcta, es decir, ¿quién consiguió dinero? ¿Qué consiguió, Claudio? Dinero. Entonces le pongo objeto directo. Entonces esa es una manera que nosotros tenemos para poder saber si la palabra o
o la construcción que nosotros decimos que nos parece que es objeto directo, está bien puesto objeto directo o no. Pero cuando ustedes hacen cuentas en la escuela, en matemática, por ejemplo, y tienen que hacer una división, y ustedes para saber si hicieron bien la división multiplican un número por el otro para saber si les da el resultado correcto. Si está bien ese resultado que ustedes obtuvieron en la división. Bueno, acá en lengua y en análisis de oraciones, sobre todo en el objeto directo podemos encontrar una preguntita que nos puede ayudar un poquito a darnos cuenta si el poner objeto directo está bien o no. No siempre sirve esa pregunta, que lo mejor es sustituirlo o reemplazarlo por la palabra lo o los, ¿sí? Las partículas la, lo o los, ¿sí? O las, pero en este caso el que viene bien porque nos sirve, nos queda bien y podemos sacarlo fácilmente. En esta otra oración, Juan recibió una beca de estudio. Primero buscamos el verbo, bueno, marcamos corchetes primero, después verbo. El verbo acá es recibió. ¿Quién recibió una beca de estudio? Juan. Por lo tanto, es sujeto expreso simple. Expreso porque está escrito, simple porque Juan es el único núcleo que tiene ahí, es un sustantivo propio. Después vamos al predicado. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué recibió Juan? Una beca de estudio, por lo tanto es objeto directo. Pero también si nosotros pensábamos que el objeto directo puede ser una construcción sustantiva, acá tenemos una construcción sustantiva. Tenemos beca, que es sustantivo, ¿sí? Y está armadita y es toda una construcción. Una beca de estudio. Bien, por eso está bien puesto como objeto directo. Nos responde al qué, sabemos que tiene un sustantivo en la construcción y está perfecto. Bien, hasta allí un ejemplo de cómo podemos encontrar el objeto directo. Con los elementos del predicado o los modificadores del núcleo verbal y siguiendo con objeto directo, tenemos que decir que puede ser sustituido también para comprobar si está bien colocado como objeto directo, se puede sustituir por un pronombre, la, las, lo o los. De esta manera se puede comprobar si la palabra o construcción señalada es o no un objeto directo. Por ejemplo, el pronombre se coloca delante del verbo, ¿sí? Y acá tenemos una oración que habíamos visto en la anterior diapositiva. Claudio consiguió dinero. Dijimos, consiguió era el núcleo verbal, Claudio era el núcleo, sujeto expreso simple, y ¿qué consiguió? Nos habíamos preguntado, dijimos dinero, pero también lo podemos reemplazar por la, los o lo, y podemos decir, Claudio lo consiguió. Si ese lo queda bien y nos damos cuenta que reemplaza a dinero, entonces quiere decir que está bien puesto como objeto directo dinero. Esa es otra manera de comprobar si la palabra que nosotros encontramos, que nos pareció que podía ser objeto directo, está bien puesta como objeto directo. Otra manera de comprobarla. Porque no siempre es la pregunta que da resultado. Entonces, si tenemos en cuenta el reemplazo de la, las o lo o los, nos va a servir y nos vamos a dar cuenta si está bien o está mal. Con los elementos del predicado o modificadores del núcleo del predicado. Y continuando con el objeto directo. También tenemos que decir que se convierte en sujeto de la voz pasiva, es decir, en sujeto paciente, cuando modifica un verbo transitivo. Verbos transitivos son los que exigen un objeto directo para completar su sentido, si no, no tiene sentido la parte de la oración, ¿sí? Les voy a explicar, cuando hablamos de voz pasiva tenemos que decir que también existe la voz activa. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, Juan compró flores. Esa es una oración en voz activa. El sujeto está realizando la acción, está activo. En voz pasiva, este sujeto ya está en forma pacífica, paciente, pasiva, no está realizando la acción. Por ejemplo, las flores fueron compradas por Juan. Acá Juan ya no dice que Juan compró las flores, sino dice que las flores fueron compradas por Juan. Entonces, cuando uno analiza la oración,
tiene que fueron compradas, sería el núcleo verbal, que sería una frase verbal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tiempo que está compuesto, fueron compradas, un verbo conjugado más un verboide que está en participio. Bien, ¿quiénes fueron compradas por Juan? Las flores. Las flores que en voz activa, en mi oración en voz activa, era el objeto directo, aquí pasa a ser el sujeto. Entonces, puedo decir que flores sería el núcleo y las, como es un artículo, modificador directo. Y entonces sería sujeto expreso porque está escrito y simple porque tiene un solo núcleo. Cuando voy al predicado, encuentro el núcleo verbal en fueron compradas y por Juan se transforma en complemento agente. Complemento agente, entonces, es ese sujeto que en su momento, en mi oración en voz activa, estaba actuando, estaba realizando la acción, y en este caso, en voz pasiva, está ya paciente, ¿sí? Ya no es que las está comprando, ¿sí? Por eso le ponemos complemento agente. Bien, esta es otra de las formas que yo tengo de comprobar si el objeto directo que yo puse como objeto directo está bien. Si yo paso mi oración a voz pasiva y el objeto directo queda perfectamente como sujeto, quiere decir que está bien puesto como objeto directo cuando yo le había puesto en mi oración en voz activa. Es para que ustedes comprendan que tenemos diferentes formas de comprobar si nosotros colocamos bien objeto directo debajo de un sustantivo, de una construcción sustantiva, que para nosotros era un objeto directo, ¿sí? Son formas de comprobar. No siempre ustedes lo van a hacer cuando analicen oraciones. Piensen que nosotros el análisis de oraciones lo estamos explicando porque dijimos que los textos expositivos trabajaban con oraciones bimembres, que se dividían en sujeto y predicado, y que era importante saber cómo se formaban esas oraciones, qué funciones cumplían las palabras ahí. Entonces es muy importante saberlo. Bien, entonces, ¿qué descubrimos acá? Que aparte de saber que un elemento del predicado es el objeto directo, también aprendimos que hay otro elemento en el predicado que se llama complemento agente y que aparece cuando yo tengo una oración en voz pasiva, ¿sí? Que en algún momento estuvo en otra oración que era voz activa, pero que en este momento lo tengo en voz pasiva. Bien. El objeto directo. Podemos decir que el objeto puede ir precedido por la preposición a. Hay que recordar cuáles serán las preposiciones. A, antes de, desde, con, contra, hasta. Bueno, hay que recordarlas. Si ustedes van a un diccionario y buscan la palabra preposición, o van a internet y googlean y ponen preposición, van a tener el listadito de todas las preposiciones. Entonces, tenemos que decir que el objeto directo también puede ir precedido. Es decir, que antes del objeto directo puede ir la palabra a, que es la preposición a, en el caso en que el sustantivo, ya núcleo, se refiere a una persona o cosa personificada. Ejemplo, el público aplaudió a los escritores. En este caso se refiere a una persona. Y vamos a ver, tenemos el núcleo verbal, que es aplaudió, que viene de aplaudir. ¿Quién aplaudió a los escritores? El público. Por eso es sujeto expreso, porque está escrito, simple, porque el único núcleo de allí es público, y él, como es un artículo, es modificador directo. En el predicado tengo aplaudió como núcleo verbal, que es el verbo conjugado, y tengo a los escritores. Acá, ¿vieron que yo les decía que la pregunta ¿qué? No siempre da resultado? Pues si yo acá me pregunto, ¿qué aplaudió el público? A los escritores no queda bien como respuesta. Entonces, aquí yo tengo que reemplazar por las,
o los para darme cuenta si a los escritores puede ser objeto directo. Yo acá le puse objeto directo, pero lo voy a comprobar. Y entonces digo, el público los aplaudió. ¿Ese los está reemplazando a los escritores? Sí, queda bien, sí. Por lo tanto, está bien puesto como objeto directo. Pero es una cosa importante a saber que el objeto directo puede ir precedido por una preposición. En este caso, a. ¿Sí? La preposición a. Siempre a. Siguiendo con los modificadores del núcleo verbal del predicado, es decir, otro elemento que podemos encontrar en el predicado, es el objeto indirecto. El objeto indirecto es un modificador del verbo encabezado por las preposiciones a o para y se reconoce reemplazándolo por las formas pronominales le o les, antepuestas al núcleo verbal. Y podemos preguntarnos, ¿a quién? ¿Para quién? ¿Recuerdan que en el objeto directo podían hacer la pregunta ¿qué? Bueno, en este caso, en el indirecto, ustedes pueden preguntar ¿a quién? ¿Para quién? Y acá tenemos uno, y se pone OI al objeto indirecto. Un ejemplo de oración. Juan compró flores para su abuela. Y aquí tenemos que encontrar primero el núcleo verbal, marcar corchetes primero, lo habíamos dicho. Luego, compró es el núcleo verbal, viene de comprar. ¿Quién compró flores para su abuela? Juan. En este caso, Juan es el núcleo, por lo tanto es sujeto expreso simple. Todo el resto es predicado verbal porque tiene verbo, que es compró, y simple porque tiene un solo verbo. Habíamos dicho en la diapositiva anterior que flores era un objeto directo porque era un sustantivo que me aparecía en el predicado, pero aparte que lo podía hacer la pregunta ¿qué? Para darme cuenta si estaba bien, yo decía Juan, podía decir ¿qué compró Juan? Y la respuesta era flores, por eso estaba bien puesto como objeto directo. También lo podía reemplazar por las, los y podía decir Juan las compró. Por lo tanto, estaba bien puesto flores como objeto directo. Bueno, acá tenemos una construcción que dice para su abuela. Empieza con una preposición. Dijimos que el objeto indirecto podía empezar con una preposición que podía ser a o para. En este caso tenemos para. Por lo tanto, para su abuela es objeto indirecto, pero también nos podemos dar cuenta haciéndonos la pregunta, ¿para quién compró flores Juan? Para su abuela. Ahí ya tenemos la respuesta, quiere decir que está bien puesto como objeto indirecto. Este es el objeto indirecto. Pero también puedo hacer un reemplazo por le o les y puedo decir, Juan le compró flores. Si ese le está reemplazando a para su abuela, quiere decir que está bien puesto como objeto indirecto en para su abuela. Y si tuviéramos una oración que dijera Juan le compró flores, ese le sería un objeto indirecto. Bien, luego le ponemos oración bimenre y ahí terminaría el análisis de esta oración. Lo importante es que reconozcan que también existe el objeto indirecto, que es un modificador del verbo, pero que va encabezado por una preposición a o para, y que se puede reemplazar por le o les para darse cuenta si está bien colocado ese objeto indirecto, o también se puede hacer la pregunta ¿a quién o para quién? Siguiendo con los elementos del predicado y continuando con el objeto indirecto que les había explicado en la diapositiva anterior, les voy a explicar que los pronombres me, te, nos y os también pueden funcionar como objetos indirectos. Por ejemplo, a Juan le gustan las películas de acción. ¿Qué le gustan a Juan? Las películas de acción. O sea que esa respuesta es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo de aquí? Es películas, que es el sustantivo. Entonces le ponemos núcleo. Las es modificador directo. De acción, como empieza con preposición más una palabra, dijimos que
Esto se llamaba modificador indirecto preposicional. Por lo tanto, pongo MIP, le pongo modificador indirecto preposicional. A de, que es la preposición, le pongo nexo preposicional, NP, y a lo que resta le pongo término. Y así después oración bimembre, y ahí termino y le pongo sujeto expreso simple, expreso porque está escrito, y simple porque tiene un solo núcleo. Y ustedes observan acá que el sujeto no siempre está al principio, puede estar en el medio, puede estar al final de la oración, ¿sí? Dentro de la estructura de la oración no siempre el sujeto está al principio o el predicado está después, al final. Bien, ahora tenemos que observar en el predicado. En el predicado, cuando nosotros nos preguntamos ¿a quién le gustan las películas de acción? Dijimos a Juan. Recuerden que nos podíamos hacer la pregunta ¿a quién o para quién? Para saber si estaba bien ubicado el objeto indirecto, si eso que creíamos nosotros que era objeto indirecto podía ser. Como la respuesta es a Juan, entonces le podemos poner objeto indirecto. O le gustaban, o le gustan. Si se puede reemplazar por le, también está bien puesto como objeto indirecto. Ahora, acá me aparece le directamente. Entonces, como me aparece le, yo ya le pongo ya objeto indirecto. Sabemos que si yo encuentro en mi predicado un le, o un les, o un me, o un te, o un nos, o un nos, le tengo que poner objeto indirecto. Bien, vamos a la otra oración de ejemplo. A mí me gustan las comedias románticas. Y entonces me hago la pregunta, ¿a mí qué me gustan? ¿Quiénes me gustan a mí? Las comedias románticas. Entonces, las comedias románticas es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? Comedias, que es el sustantivo. Las, como es un artículo, es modificador directo. Y románticas, como es un adjetivo, es un modificador directo. Entonces es una oración que tiene un sujeto expreso, simple, porque el único núcleo es comedias. Entonces simple. Bien, vamos al predicado. Es predicado verbal porque hay un verbo que es gustan, ¿sí? Que viene de gustar, núcleo verbal. Y simple porque hay un solo verbo. Ahora, yo me fijo, a mí, dijimos que me, te, nos y os eran objeto indirecto. El me que tenemos aquí, que me dice me gustan, ese me ya le tengo que poner objeto indirecto. Y aquí, a mí, es un objeto indirecto porque yo me pregunto a quién le gustan las comedias románticas y la respuesta es a mí. Por lo tanto, es objeto indirecto. Son formas de comprobar el objeto indirecto. Con los elementos del predicado llegamos al predicativo. ¿Qué es el predicativo? Es un modificador del verbo, como todos los modificadores que estábamos nombrando antes. Y a la vez modifica al sustantivo del núcleo del sujeto. Hay dos tipos de predicativos: subjetivos, obligatorios, y no obligatorios. El predicativo obligatorio se le pone PSO, primero y principal. Aparece en oraciones con verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, semejar, tornar, volver. Son todos aquellos verbos que necesitan sí o sí tener algo al lado para darle sentido a la oración. Necesitan obligatoriamente un predicativo para que la oración tenga un sentido completo. ¿Qué son los predicativos? Son los adjetivos que me pueden aparecer en el predicado. Los adjetivos, como también construcciones que pueden tener sustantivos y adjetivos acompañados o adjetivo acompañado de sustantivo. Bien, vamos a ver un ejemplo de predicativo obligatorio. La novela parecía interesante. Primero, encuentro el verbo parecía, viene de parecer, es el núcleo verbal. Me hago la pregunta, ¿quién parecía interesante? La novela, por eso la novela es sujeto. Expreso porque está escrito. Simple, ¿por qué? Porque novela es un sustantivo, es el único núcleo que tiene. La, modificador directo, porque es un artículo. Vamos al predicado. Interesante, ¿qué clase de palabra es? ¿Es un sustantivo o un adjetivo? En este caso es un adjetivo, por lo tanto le tengo que poner
predicativo porque es un adjetivo. Ahora, ¿es obligatorio o no obligatorio? Si yo digo, la novela parecía, y no pongo nada detrás, ¿tiene sentido la oración? No, no tiene sentido. Por lo tanto, yo debo ponerle una palabra detrás. En este caso, como es un adjetivo, es un predicativo obligatorio, porque estoy obligado a ponerle este adjetivo detrás para que tenga sentido la oración. Y ustedes ven que hay una S en el medio que dice PSO, quiere decir que es predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque este adjetivo interesante está relacionado con el núcleo del sujeto, que es novela, porque yo estoy diciendo que lo interesante era la novela. Por eso le pongo predicativo subjetivo obligatorio. Si suprimimos el adjetivo interesante, la oración no tiene sentido, era como le explicaba yo. Por eso le tenemos que poner predicativo subjetivo obligatorio. Los elementos del predicado, tenemos que hablar nuevamente del predicativo. Y dijimos que el predicativo subjetivo obligatorio puede estar formado por distintas clases de palabras o construcciones. Por ejemplo, un sustantivo, yo puedo decir, mi abuelo era médico. En ese caso, médico no es un adjetivo, es un sustantivo, pero también cumple la función de predicativo. Y yo lo que tengo que hacer es ponerle PSO, ¿sí? Como lo habíamos visto en el anterior. Otra palabra que cumple la función de predicativo es el adjetivo, que ya lo habíamos dicho y lo vimos en la anterior diapositiva. Mi abuelo era incorruptible. Acá, incorruptible es un adjetivo, por lo tanto es predicativo subjetivo obligatorio. Bien, subjetivo porque se refiere al abuelo. Perfecto, entonces le ponemos PSO. Seguimos. Otra cosa que puede funcionar como predicativo, una construcción sustantiva, por ejemplo, que está unida a un adjetivo. Miren, mi abuelo era un médico notable. Es una construcción, un médico notable es una construcción que tiene sustantivo y adjetivo. Por eso yo les comentaba en la anterior diapositiva que los adjetivos eran predicativos y que también podía ser sustantivo acompañado de adjetivo. Y también sustantivo solo, como lo vimos antes con médico. En este caso, mi abuelo era un médico notable, es el verbo, y un médico notable sería el PSO, que quiere decir predicativo subjetivo obligatorio. Subjetivo porque se refiere a abuelo, que es el núcleo del sujeto. Bien. Obligatorio porque está obligado a estar, porque yo no puedo dejar la oración que diga mi abuelo era nada más, porque queda sin sentido. Otra cosa que puede formar o ser, mejor dicho, un predicativo, una construcción precedida por las preposiciones de, con o sin. Por ejemplo, el maletín es de cuero. Ese de cuero que me está dando el sentido a la oración que estoy escribiendo es un predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque me está dando subjetivo porque se refiere al núcleo del sujeto. Y obligatorio, pues si yo digo el maletín me falta algo para darle sentido. Por eso es PSO. El árbol está sin hojas. Si yo digo el árbol está, no alcanzo a entender la oración. Necesito algo más. Sin hojas es otro predicativo obligatorio, un predicativo subjetivo obligatorio, porque el sin hojas se refiere al núcleo del sujeto que es árbol. El niño está con fiebre. También con fiebre es otro predicativo subjetivo obligatorio. Es subjetivo porque se refiere al niño, que es el núcleo del sujeto, y obligatorio porque no puedo decir el niño está, nada más porque no tiene sentido la oración, no me van a entender lo que quiero decir. Bien, estas son todas las posibilidades que tenemos que el predicativo para considerarse predicativo subjetivo obligatorio. Los modificadores del núcleo verbal del predicado y continuando con predicativo, ahora vamos a decir, habíamos dicho que podíamos tener predicativo obligatorio, pero también podíamos tener predicativo no obligatorio. En este caso les voy a hablar del predicativo subjetivo no obligatorio. Es el que aparece con verbos no copulativos, ya no son verbos que
tiene que estar sí o sí esa palabra detrás porque la oración no tiene sentido. Por lo tanto, esa palabra puede eliminarse sin que la oración pierda el sentido. Generalmente es un adjetivo que concuerda con género y número con el sustantivo núcleo del sujeto. Ejemplo, los turistas pasean deslumbrados. Si yo digo los turistas pasean, ¿la oración tiene sentido? Sí, tiene sentido, no necesito colocarle algo detrás. Pero si me aparece deslumbrados, que es un adjetivo, yo tengo que ponerle predicativo, subjetivo, porque me está diciendo que son los turistas los que están deslumbrados, no obligatorio, NO, ¿sí? No obligatorio. Por lo tanto, entonces, tenemos pasean como núcleo verbal. ¿Quiénes pasean deslumbrados? Los turistas, por eso es sujeto expreso simple. Los, como es artículo modificador directo, turistas núcleo, por eso le ponemos simple al sujeto, porque hay un solo núcleo. El predicado es verbal porque hay verbo y simple porque hay uno solo. Y deslumbrados, como es un adjetivo, es predicativo. Pero, y como se refiere al núcleo del sujeto es subjetivo, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo digo los turistas pasean, la oración se entiende, tiene sentido. Por lo tanto, es predicativo, subjetivo, no obligatorio. Otro ejemplo, la turista pasea deslumbrada. Es muy parecida a la anterior. En este caso, deslumbrada también, porque si yo digo la turista pasea, la oración se entiende. Otro ejemplo que les voy a dar es por una oración de ejemplo, la lámpara brilla amarillenta. Brilla sería el verbo, la lámpara sería el sujeto expreso simple porque lámpara sería el núcleo, pero amarillenta, que sería el adjetivo que estaría al lado de brilla, sería si yo lo saco, puedo decir la lámpara brilla y no necesito, o la luz de la lámpara brilla y no necesito agregarle nada detrás al verbo. Ahora, si yo digo la luz de la lámpara brilla amarillenta, amarillenta como es un adjetivo, es un predicativo subjetivo, porque se refiere subjetivo porque amarillenta es la luz, ¿sí? No obligatorio, un PSNO. Aunque se suprima el predicativo, volvemos a repetirlo, las oraciones tienen sentido completo. Y vuelvo a repetir, las turistas pasean, tiene sentido, la turista pasea, tiene sentido, o la luz brilla, la luz de la lámpara brilla, tiene sentido. Con estos modificadores que me pueden aparecer en el predicado, que son modificadores del núcleo verbal, encontramos los circunstanciales, que hay muchísimos. ¿Por qué? Porque aparecen tantos circunstanciales como las circunstancias en las que tenemos en nuestra vida, las circunstancias en las que se dan las acciones. Desde el punto de vista del significado, los circunstanciales son modificadores del verbo que indican las circunstancias, como le decía anteriormente, en que se produce la acción a la que se hace referencia. Los circunstanciales no pueden sustituirse por pronombres, pueden construirse así. Les explico cómo se puede construir un circunstancial. Con un adverbio o una construcción adverbial. Por ejemplo, llegó tarde, ahí la estoy armando con un adverbio, tarde. Llegó muy tarde es una construcción adverbial. ¿Por qué? Porque uso un adverbio y el muy. Entonces, llegó muy tarde, una construcción adverbial. También se puede hacerse con una construcción sustantiva. Por ejemplo, llegó esta mañana. Ahí tenemos otro circunstancial que tiene que ver, bueno, luego les voy a explicar a qué tipo de circunstancial se refiere. Luego, con una construcción con preposición. Por ejemplo, llegó de mañana. Es otra forma de construir circunstanciales. Entonces, con un adverbio o una construcción adverbial. Una construcción sustantiva, como llegó esta mañana. Esta mañana es una construcción sustantiva, pues tiene mañana que es un sustantivo. Con una construcción con preposición, llegó de mañana. De mañana sería ese, pero la preposición con la preposición de.
los elementos del predicado, los modificadores del núcleo verbal, vamos a hablar, y siguiendo con los circunstanciales, que es lo que les estaba hablando, vamos a decir que hay distintas clases de circunstanciales, como tantas circunstancias tenemos nosotros en nuestra vida, como en tantas circunstancias accionamos en la vida. Uno de ellos es el circunstancial de lugar. Circunstancial de lugar, no, para darnos cuenta si es o no un circunstancial de lugar, una palabra, una construcción, nos hacemos la pregunta ¿dónde? Un ejemplo de él es el viento ululaba en la chimenea. Nos hacemos la pregunta y decimos ¿dónde ululaba el viento? En la chimenea. Entonces, la construcción en la chimenea la subrayamos y debajo colocamos CCL. ¿Por qué le coloco una C más? Porque sabemos que es un circunstancial de lugar. CL sería circunstancial de lugar. Le agrego una C más porque comienza con preposición. Entonces, la C primera que pongo es de complemento, luego circunstancial de lugar, así se llamaría, complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque empezó con preposición, por eso lleva una C más. Otro circunstancial es circunstancial de tiempo. Durante la cena el sonido cesó. ¿Qué pregunta me hago? ¿Cuándo? ¿Cuándo el sonido cesó? Durante la cena. Durante la cena es el circunstancial de tiempo. Lo subrayo y pongo C de complemento, porque durante es una preposición, C de circunstancial, porque es un circunstancial, y de tiempo, porque es un circunstancial de tiempo. Luego también tenemos circunstancial de modo. Pacientemente esperó a Juan. Les voy a decir que todas las palabras que terminan en mente, que están en el predicado, por lo general son circunstancial de modo. La pregunta que me hago es ¿cómo? ¿Cómo esperó a Juan? Pacientemente. Entonces, pacientemente lo subrayo y le coloco CM, que quiere decir circunstancial de modo. De cantidad es otro tipo de circunstancial que puedo encontrar. El silencio duró poco. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto duró el silencio? Poco. Entonces, ¿qué hago? Subrayo la palabra poco y coloco C, Kant. C de circunstancial y Kant de cantidad. Pongo Kant para no poner toda la palabra. Y para diferenciarla de otro circunstancial que también empieza con C. Otro circunstancial de fin. Abrió la puerta para espiar. Me está dando el para qué de algo. ¿Sí? La pregunta que me hago es ¿para qué abrió la puerta? Para espiar. Entonces, para espiar, lo subrayo y coloco circunstancial de fin, pero como empieza con preposición, tengo que agregar otra C más. Entonces, CCF, complemento circunstancial de fin. De causa. Un ejemplo de circunstancial de causa, la cerró nuevamente por miedo. Es el que responde al porqué de algo. La pregunta sería ¿por qué? Entonces la respuesta sería por miedo. Por miedo lo subrayamos y le ponemos CCC. C de complemento, porque por el por, esa preposición que tengo adelante, C de circunstancial y la C de causa. Por eso en el anterior, en el circunstancial de cantidad, poníamos Kant para diferenciarlo. Circunstancial de medio o instrumento. ¿Sí? Es con el instrumento o medio que hacemos alguna cosa. Y la pregunta es ¿con qué? Digo, trabó con una barra de metal. La trabó con una barra de metal. Me hago la pregunta, ¿con qué la trabó? La respuesta con una barra de metal. Entonces, con una barra de metal es un complemento circunstancial de instrumento. Recuerden que la C era la primera C de complemento porque empezaba con preposición, la otra C de circunstancial y la I de instrumento. Circunstancial de compañía. ¿Con quién sería la pregunta? Y la oración de ejemplo, permaneció quieto con su mujer. Y la pregunta que me hago es, ¿con quién permaneció quieto? La respuesta es con su mujer, entonces allí coloco complemento circunstancial de compañía. C de complemento, C de circunstancial y CIA de compañía. De tema o argumento.
Cuando nosotros estamos hablando de algo en especial, ¿sí? O tratamos algún tema en especial, la pregunta sería ¿de qué o acerca de qué? Apenas hablaban del peligro. ¿De qué hablaban? Del peligro. Entonces ese es un complemento circunstancial de tema. Le pongo la palabra completa, ¿por qué? Porque yo ya tengo la T de tiempo. Bien, otro circunstancial de negación. Es muy fácil porque es la palabra no. La palabra no yo la encuentro ahí escrita. Entonces directa puedo encontrar la palabra tampoco o nunca. Entonces cuando encuentro esa palabra ya le pongo CN, que quiere decir circunstancial de negación. Otro circunstancial de afirmación. Circunstancial de afirmación, por ejemplo, un ejemplo sería sí se miraban, ese sí con tilde. También como circunstancial de afirmación podemos encontrar efectivamente o también. Cuando encontramos esas palabras, directamente le ponemos C.AF. ¿Por qué? Porque antes yo les había hablado, cuando hablaba del objeto directo, les hablaba de oración en voz pasiva, les comenté que había un elemento en el predicado que se llamaba complemento agente y poníamos C.A. Entonces, como ya hay un elemento CA, nosotros acá le ponemos CAF como para diferenciarlo, que este sería el circunstancial de afirmación. En sí se miraban, al sí subrayo y le pongo C.AF. También el otro circunstancial es de duda. Y para este se utilizan algunas palabras, como quizá temieran la catástrofe. Acá se le pone CD, a quizá se la subraya y se le pone CD. También puede aparecerme quizás, acaso, probablemente. Son todas palabras que me están formando un circunstancial de duda. Bien, estos son todos los circunstanciales. Pueden existir otros circunstanciales. Estos me parece que ya eran bastantes, pero bueno, pueden existir otros. Con esto de los elementos del predicado, bueno, esto que les voy a decir es para que ustedes recuerden. Seguramente este tema lo han visto en la primaria o en primer año. Es recordar los adverbios, porque los adverbios nos sirven para los circunstanciales. Entonces, si uno los recuerda, bueno, nos sirven para saber qué tipo de circunstanciales son. Adverbios tenemos de distintos tipos, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, como los circunstanciales. Entonces, de lugar, si me aparece la palabra aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos, arriba, es un circunstancial de lugar. Si de repente me aparece ayer, hoy, mañana, antes, ahora, después, está ligado a los adverbios de tiempo, ¿sí? Será un circunstancial de tiempo. Bien, mal, así, calladamente, despacio, se refiere a los adverbios de modo, que seguramente si me aparece en la oración puede ser un circunstancial de modo. De cantidad, bastante, demasiado, poco, mucho, muy, pueden estar mostrándome o armándome un circunstancial de cantidad. Tendré que ver y leer y reflexionar sobre lo que me aparece en la oración. De negación, se los había dicho recién, no, tampoco, nunca. De duda pueden encontrar quizás, acaso, probablemente. Es importante recordarlos porque nos pueden ayudar a reconocer los circunstanciales. Quería aclararles una cosa nada más, que en mis audios a veces se suelen escuchar algunos sonidos de ladridos, que son mis perritas que suelen ladrar bastante cuando pasa alguien, y les pido disculpas si a veces se escuchan esos sonidos, pero bueno, es propio de un ambiente natural de una casa.